Muy buenas tardes, amigos. Les saluda Leslie Yatas Ramírez en la conducción de la portal web Entérate con Leslie. Estamos vía Zoom en vivo con el doctor Antero Flores Arauz, un reconocido político peruano, con quien vamos a tratar el tema del retorno a la inmunidad parlamentaria. Muy buenas tardes, don Antero. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la plataforma de Entérate con Leslie. Encantadísimo de estar con ustedes, Leslie. Doctor Andreu Flores Arauz, nosotros en el 2018, cuando se sometió a referéndum a la población, se dijo claramente que no queríamos el retorno a la inmunidad parlamentaria. Sin embargo, hoy en día el Congreso de la República ha aprobado un primer dictamen en la Comisión de Constitución para generar la inmunidad parlamentaria a senadores y diputados. ¿Qué opinión le merece? Porque realmente esto tenía la práctica parlamentaria que se estaba dando en el ayer, era escudarse en esta institución de la inmunidad parlamentaria para justificar sus acciones delictivas, es decir, impunidad. ¿Qué opinión le merece ahora que el Congreso quiera retornar a la inmunidad parlamentaria? Bueno, Leslie, la inmunidad parlamentaria nunca se ha anulado, nunca se ha derogado, simplemente se limitó. La inmunidad parlamentaria es para proteger al Parlamento, no a los congresistas, porque muchas veces los congresistas son en alguna medida forzados a tomar determinadas decisiones bajo amenazas de procedimientos penales. En fin, hay mucho de eso. E incluso también había otra institución, y la hay, la no renuncia parlamentaria, Uh -huh. porque a muchas personas que pudieran ser incómodos a determinados grupos los amenazaban para obligarlos a renunciar. Entonces, la labor parlamentaria, el ser congresista o diputado o también podría ser senador, no son cargos renunciables, son irrenunciables. Ahora, la inmunidad parlamentaria tiene, diría yo, tres aristas diferentes. Uno tienes la inmunidad por la opinión y por los votos que tú emites en el ejercicio de tu cargo parlamentario. Nadie te puede llamar la atención, nadie te puede procesar por una opinión que has dado en el ejercicio de esa labor, ni los votos que has dado cuando determinados proyectos están en comisiones o también en el pleno para el debate. Entonces, la primera inmunidad, como digo, es esa inmunidad de opinión y de voto. No puede ser procesado por eso. Segundo, hay la inmunidad de arresto. Para ser arrestado tienes que tener la complacencia, el visto bueno, pasar por el filtro del Congreso de la República. Y la tercera es la inmunidad de proceso. También hay un filtro, el Congreso. Tiene que haber una acusación constitucional para que el Congreso vea si te levanta la inmunidad o no te la levanta, la autoriza o no la autoriza para que haya procesos penales. Esa es la inmunidad más amplia en su mayor dimensión. Luego, en las reformas que se hicieron años atrás, se limitó la inmunidad. El que venía con su mochila al Parlamento, o sea, diputado, senador o congresista, que viniera con una carga procesal, con denuncias, etcétera, esas seguían su curso. Lo que venía de atrás sigue su curso. Y, y lo nuevo, salvo delitos comunes, tenía que pasar por el filtro del Congreso. Ahora lo que se quiere es volver a la inmunidad plena. Yo en lo personal prefiero la restringida. El que viene con su mochila, que cargue con ella. El que viene con su mochila es de su responsabilidad. El que tiene su mochila no puede ampararse en una inmunidad. Tiene que ser procesado como cualquier mortal, porque buscando
ese amparo, esa protección, se presentan para el Congreso y si tienen dinero, etcétera, hacen gran campaña, etcétera, con un pueblo irresponsable que vota por cualquiera, pueden ingresar al Congreso de la República y estar protegidos. Se posterga todos los procesos por esa inmunidad parlamentaria. Yo eso personalmente no lo quiero. Insisto, quien tiene su mochila, que cargue con ella. Don Antero, entonces, sí, yo comprendo perfectamente la opinión y concuerdo con usted en ese sentido porque eh, y lo he entrevistado en veces anteriores y justamente conversábamos sobre este tema porque la práctica congresal, ¿no? La práctica congresal hacía que esta inmunidad parlamentaria se convierta en el escudo de la impunidad, ¿no? Que las personas que ya venían al Congreso con investigaciones abiertas por delitos comunes, pues amparaban en esta inmunidad para no pasar a ser procesados, ¿no? Al fuero común. Sin embargo, digamos, desde esta perspectiva ciudadana, ¿cómo lo va a tomar? ¿Cómo lo está tomando la ciudadanía? Realmente yo estoy escuchando en las clases, en las aulas universitarias, estamos tratando el tema y la verdad es que los mismos jóvenes, ¿no? Eh, entienden poco de lo que es la inmunidad parlamentaria, pero tienen una percepción bastante negativa del Congreso, del Parlamento, ¿no? Y encima se le suma ahora el retorno a la inmunidad parlamentaria. Doctor Flores Arauz, ¿por qué si en el 2018 se consultó a la población sobre este tema, por qué es que el Congreso nuevamente está, ¿no? Volviendo a tratar este tema? Lo propio ha sucedido con el sistema bicameral. Bueno, yo entiendo que en el 2018 se lanzó una propuesta que fue completamente, digamos, mal formulada respecto del sistema bicameral. Yo, en lo personal, soy partidaria del sistema bicameral, ¿no? Bicameral. Sin embargo, la propuesta que se sometió a plebiscito en el 2018 no fue una propuesta realmente adecuada y pertinente, ¿no? Entonces, ¿cómo explicamos esto, doctor Antero Flores Arauz, ¿no? Muy sencillo, Leslie. Si mal no recuerdo, el artículo 206, creo que es, de la Constitución, señala El cuáles procedimiento de son, reforma. Uh -huh. sí, cuáles son los instrumentos para hacer reformas constitucionales, total o parcial. Y esos modalidades, para ser más preciso, son dos. Una, dos legislaturas ordinarias sucesivas con voto mayoritario importante. La segunda es voto sin esa mayoría importante, mayoría calificada, en una sola elección, en una sola decisión que tiene que ser seguida por un referéndum. Esas son las únicas dos, pero no hay ninguna norma en la Constitución que te diga que una vez aprobado un, una Constitución por referéndum, todas las sucesivas reformas que se hagan tienen que ser con referéndum, no lo hay. Más aún, la infinidad de reformas que ya tiene nuestra Constitución del 93, que yo recuerde, una se ha hecho con referéndum, las demás no. Entonces, con el criterio que has manifestado, tendríamos que dejar sin efecto todas las reformas que se han hecho. No, pues. Pero doctor, yo me iba al punto, ¿cómo queda la población consultada? ¿No? Porque esa es la perspectiva que ahora se está tratando. Es decir, ¿pero cómo? ¿No nos consultaron a nosotros sobre este tema y no acaso no votamos, no dijimos que no, no respecto a la inmunidad parlamentaria, por ejemplo? ¿Y por qué el Congreso vuelve a tomar ese punto? O sea, me refiero, si está habilitado, por supuesto, por el artículo 206, pero digamos, y esa consulta que fue sometida quedó ahí en el 2018, simplemente se acató hasta que el Congreso inició nuevamente o retomó un procedimiento de reforma. Muy sencillo, Leslie. El artículo 206 no ha sido modificado.
yo lo y sé. fue sometida toda la Constitución del 93 a referéndum. Ujú, En consecuencia, con ese criterio que tienes, no podría haberse hecho ninguna reforma con la aprobación en dos legislaturas ordinarias sucesivas con voto calificado. ujú. Sí, pero me refería a cómo queda la consulta ciudadana que fue sometida en el 2018 sobre estos temas. Es decir, ya se consultó y ahí quedó, y entonces ahora entro a otra reforma. O sea, Pues a llorar a Piedras Gordas o al Muro de los Lamentos. El ujú, 206 ujú, señala solamente dos modalidades ujú. y no dice que si hay la modalidad de consulta por referéndum, tiene que hacerse las siguientes modificaciones en el mismo término. La lógica lo dice, pero Ujú. lamentablemente la letra de la Constitución no. Claro. Entonces, usted es partidario de una inmunidad parlamentaria restringida, es decir, Restringida. para Así es. cautelar el Para tema de las opiniones y de los votos. de los votos, pero para todo lo nuevo, no para la mochila que Ajá. vengan con denuncias de antes, ¿no? Ya, eso sí es importante poderlo esclarecer, doctor, porque justamente si ya la percepción ciudadana que tiene respecto del Parlamento no es positiva, ¿no? Y hay un clima de desconfianza tremendo hacia la práctica congresal y el tema de representación nacional, entonces justamente este es el punto de quiebre, ¿no? O sea, el punto neurálgico, porque dice, bueno, ¿cómo nuevamente está retomando este sistema que yo entiendo perfectamente que es parte de la funcionalidad del Parlamento, pero la práctica congresal ha demostrado otra cosa. Entonces yo creo que ahí sí podría, digamos, hacerse alguna estrategia para que esta inmunidad parlamentaria pueda quedar como un nivel restringido y no total, porque eso sí sería bastante absorbente, ¿no? Coincidimos, Leslie, Yeah. coincidimos totalmente en ello. Doctor Ahora Flores, bien, sí, sí, este, el Congreso de la República no goza de mucha reputación, no no puede, goza de la simpatía popular, no. y mucho de eso se debe, Leslie, a que este Congreso unicameral Ujú, no tuvo en sus inicios, mejor dicho, fue elegido sin posibilidad de reelección de los que estuvieron hasta el 27 de julio del 2021. ujú, No había reelección. En consecuencia, haciendo el símil con la escuela, tenías que el Congreso, además de la mota, la tiza, la pizarra, solo tenía alumnos, ujú, no tenía profesores, porque no había nadie que hubiera sido reelegido. Mira, todos cuando hemos iniciado vida parlamentaria, yo la inicié en el 90 y estuve 16 años hasta el 2006, que decidí ya no más entrar en lides electorales para el Parlamento de la República. Entonces, antes, cuando tú eras novato y tenías una o dos cámaras, siempre había parlamentarios que habían sido reelegidos algunos, los que tenían normalmente grandes calificaciones, y sin pretender ellos enseñarte, pero sí tú aprender de ellos, con solo escucharlos en los debates, sea en comisiones o en el pleno, estabas aprendiendo, leyendo sus dictámenes, leyendo sus propuestas, viendo cómo defendían incluso sus iniciativas legislativas. Había profesores y alumnos. Este Parlamento solo tiene alumnos y ahí están las consecuencias y ello es la motivación, una de ellas, de por qué realmente no tiene prestigio, porque es un parlamento muy pobre, en que destacan muy pocas personas, como la exfiscal Gladys Echaíz, por ejemplo, como los dos marinos y los dos militares. Tienes también algunas personas jóvenes que yo le veo mucho futuro.
la señora Barbarán, la señorita Tudela, el señor Cabero, el señor Muñante. Hay algunas personas buenas. Ha llegado Fernando Rospigliosi, que lo está haciendo muy bien también en la Comisión de Constitución. Tienes unos pocos de excelencia, pero tienes muchos del montón. Muy bien, doctor. Finalmente estuve recapitulando buscando entre mis archivos y encontré un video histórico de Luis Alberto Sánchez, un destacado político peruano y Claro. periodista, y justamente escuché uno de los videos que él hablaba la conversación. ¿No? Sobre la conversación y el buen decir. Y cuánta razón tenía Luis Alberto Sánchez al decir que la conversación se ha dejado de lado entre los partidos políticos, ¿no? Entre los políticos, entre los representantes de gobierno. Entonces, y que esta conversación, ¿cuánto se puede lograr conversar, dialogar en la clase política para poder realmente sacar adelante nuestro país? Pero que ya en ese entonces Luis Alberto advertía, ¿no? Que la conversación se había dejado de lado. Eh, si lo traemos al presente, doctor Flores Arauz, ¿qué opinión usted le merece en estos momentos? ¿Cree que tenemos una clase política en el Perú, eh, en su opinión? Lamentablemente, de lo que conocíamos tradicionalmente, ortodoxamente, conservadoramente, como clase política, lamentablemente hoy día no lo es. Y se ha perdido eso que decía Luis Alberto Sánchez. Ujú. Este, incluso se recordaba que Prialé decía, conversar no es pactar, Ajá, pero Mario Polar le agregaba, pero si se pacta, cuánto mejor, en claro. el buen sentido de pactar, que Ujú. es acordar cosas. Eso se logra conversando, concertando y en buenos términos, con las cartas sobre la mesa y con ¿qué te puedo decir? Con una meta que es el bien del país, tener un mejor Perú. En consecuencia, si tienes esa buena meta y negocias en el buen sentido de la palabra, ¿qué de malo tiene? Para ponerse de acuerdo en dos extremos hay que hacerse mutuas concesiones. Ajá, Concesiones, no es repartija como muchos creen. ajá. Concesiones, hay que ponerse de acuerdo. Dios nos dio el don de la palabra, usémoslo por el bien del Perú. Muchísimas gracias, don Antero Flores Arau. Siempre es un placer entrevistarlo y trasladar esa experiencia que usted ha tenido a lo largo de su carrera política, no teniendo como último cargo ser presidente del Congreso de la República y premier de la República. Muchísimas gracias, doctor Antero Flores Arau. Será hasta una nueva oportunidad con el programa. Mil gracias, Leslie. Muy buenas, Encantado de haber estado en tu programa. igualmente, gracias.